Buenas noches. Compartimos un pedacito de una canción, Yo nací con propósito, remanente soy. Fui tema de New escogido Wine, para estos tiempos, transformada con que la de los Dios. invito para que lo escuchen también en su casa, que está muy bueno. Me Para comenzar con reconozco el tema de esta noche que quería compartirles y bueno, vamos a usar este medio para poder tener un mejor tiempo. Ese tema habla acerca del propósito, el propósito que Dios tiene para con cada una de nuestras vidas. Y en esta noche tenía para compartirles una palabra, en especial para los jóvenes, pero para todos los que estén escuchando este mensaje. Y le puse como título Nací para dejar huellas. Hoy escuchamos hablar de muchas personas y de lo que hacen y la palabra de Dios nos habla de muchísimas personas también que dejaron huellas, dejaron marcas en la vida de otras personas y también en la historia de la humanidad, porque hasta el día de hoy se sigue hablando de lo que hicieron. Vamos a ver un poquito en esta noche este tema. Vamos a orar primero. Bendito Dios, te alabamos, te bendecimos y queremos entregar este tiempo en tus manos para que tú estés sobrando. Tú, Señor, nos llamaste con un propósito glorioso a cada uno de nosotros y para que no tan solamente seamos pasajeros en esta vida, sino que dejemos huellas, dejemos marcas no tan solamente en la vida de las personas, sino también, Señor, a través de la historia. Así como el libro de Hechos narra la vida de tus discípulos, de aquellos que entregaron todo, queremos nosotros también, Señor, no tan solamente ser pasajeros o que estemos de paso, o como dice que se estés en una neblina por un poco de tiempo, sino que dejemos huellas profundas en la vida de otras personas y en la vida también de la sociedad. Te lo pedimos, Señor, háblanos en esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Dice este el título de esta noche, Nací para dejar huellas. Y cuando vos mueras, cuando cada uno de nosotros dejemos de existir, ¿qué van a hablar de vos? ¿Qué van a hablar de nosotros? ¿Qué es lo que va a decir la gente? ¿Cuáles son las cosas que van a resaltar de nuestra vida? ¿Van a hablar de nuestros errores, ¿no? En primer lugar, ¿van a hablar acerca de nuestros errores o qué es lo que va a resaltar en nuestra vida? ¿Qué es lo que hemos dejado a lo largo de nuestra trayectoria? Vamos a mirar un poquito la vida de algunos discípulos para ustedes que están ahí compartiendo en esta noche, para ver un poquito lo que cada uno de ellos fue dejando a lo largo de su vida. En primer lugar, se me vino a la mente Judas, ¿no? Que Judas estuvo caminando con el Señor, no sabemos bien si los 3 años o menos tiempo, pero estuvo ahí caminando con el Señor, era uno de los discípulos, fue uno de los que Jesús apartó para que se quedaran con él, porque en principio eran 70 los que estaban con él, pero Judas fue uno de los que quedó con él, casi hasta el final, porque luego él, bueno, decidió quitarse la vida cuando se sintió atormentado por lo que había hecho. Lo conocemos más porque traicionó al maestro que por otras cosas que haya hecho. Y ese es un detalle muy importante para pensar en esta noche. Judas, cuando hablamos de Judas, siempre hablamos de traición, siempre hablamos de entrega, siempre hablamos de alguien que por 30 monedas de plata vendió a su maestro, como por ahí a veces pasa muchas veces de que por dinero o por otros intereses las personas cambian su fe o venden su fe porque quieren ir en busca del dinero y no de otras cosas. Pero volviendo al punto, ¿no? Acerca de lo que en esta noche quería hablarles, ¿no? Cuando mueras, ¿qué van a hablar de vos? Cuando hablamos de Judas, lo primero que se nos viene a la mente es el que traicionó a Jesús. No se nos viene a la mente otra cosa. Más allá de que la Biblia tampoco cuenta mucho acerca de Judas, no cuenta mucho acerca de su obra, no dice de que oraba, no dice de que era el que estaba atento a las necesidades de Jesús, tan solamente la Biblia hace énfasis de que él era el encargado de administrar el dinero y que al final, a lo último, lo terminó vendiendo justamente por dinero. Y ese error marcó la vida de Judas, porque cuando hablamos de él lo que pensamos es en traición, en un ladrón, en alguien que vendió su fe, vendió al maestro a quien él seguía por dinero. Y es muy difícil poder quitar esa marca de la vida de Judas. Tal vez si él hubiera seguido viviendo, hubiera podido haber hecho cosas relevantes en su vida y las podría haber quitado. Y eso también es bueno porque habla acerca
de los errores que a veces nosotros cometemos. Pero en primer lugar quería mencionarles acerca de la huella que dejó Judas sobre esta tierra. Nos dejó lamentablemente una huella negativa, marcó de una manera negativa. Nadie quisiera decir, bueno, yo voy a seguir las huellas de Judas, no lo diríamos. Otra de las cosas, ¿no? En cuanto a cuando mueras, ¿qué van a hablar de vos? Van a hablar de tus aciertos. Se habla de los aciertos no por la persona que fue esa persona, por su entrega, por su pasión. Recordamos a líderes religiosos, recordamos a pastores, recordamos a políticos, a gente que estuvo metida en pelear por los derechos de las personas y dejaron justamente cosas acertadas, y hoy se los recuerda por eso, ¿no? Se los menciona por eso. Así como también recordamos a aquellos que han hecho desastres en la vida de las personas y en la humanidad, y también los tenemos presente por eso cuando los mencionamos. Pero en esta noche, en cuanto a personas que dejaron huellas por sus aciertos, está la vida de Esteban, ¿no? En Hechos 6, en capítulo 6, perdón, en el versículo 8, Esteban dice la palabra de Dios ahí en ese texto, y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hechos 1:8-35 dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús justamente a la persona que se encontró cuando iba, el eunuco que iba allí en el carro. Fíjense la vida de Esteban, ¿no? Esteban en este texto justamente estaba entregando su vida. Más adelante, perdón, estaba entregando su vida, pero en este texto dice de que él estaba lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales, y eso fue lo que justamente marcaba su vida. Es por eso de que a los religiosos de la época les llamó la atención y lo persiguieron, buscaron gente que lo inculpe injustamente, le pagaron para que lo acusaran injustamente porque querían terminar con su vida, porque la huella que estaba dejando era muy profunda, y eso es tremendo cuando nosotros pensamos, ¿no? ¿Hay alguien a quien le está incomodando mi vida? ¿Hay alguien a quien le está causando presión mi santidad, mi vida espiritual? ¿Hay alguien que se siente incómodo cuando yo llego por la vida que yo estoy llevando de santidad, por el compromiso, por la entrega, por la pasión que tengo por Cristo? Cuando yo entro en algún lugar hay personas que se sienten incómodas por eso, porque la vida que yo estoy viviendo, la huella que yo estoy dejando detrás de mí, en mi caminar, en mi andar diario, justamente habla tan fuerte que esas personas se sienten incómodas. Cuando habla acerca de Felipe, habla acerca de una persona que daba testimonio, y justamente habla de una persona que tuvo una teletransportación, por así decirlo, ¿no? Porque dice de que de donde estaba caminando fue llevado a otro lado, y no dice más la palabra del Señor. Es como que fue tomado de ese lugar donde estaba siendo utilizado por Dios para poder llevarle el mensaje de salvación a ese eunuco en Hechos 8:35 en adelante. Dios lo utilizó ahí para una obra gloriosa, porque el eunuco se bautizó, se fue a su casa lleno de la gloria de Dios y de la gracia de Dios, y sin ninguna duda fue un agente evangelizador ahí en la tierra donde él llegó. Pero a Felipe lo utilizó en ese lugar y marcó una huella tremenda en la vida de ese eunuco, porque no tan solamente que recibió el mensaje, sino que también fue bautizado. Tan solamente por comunicar el mensaje del Evangelio. Tal vez la huella que vamos a dejar en la vida de muchas personas o en la vida de esta sociedad es haberles hablado acerca de Cristo. Y para los que están escuchando en esta noche, es importante, ¿no?, tener en claro el mensaje de salvación que le podemos transmitir a las demás personas, más en estos días que estamos transitando, cuando hay tanta incertidumbre de lo que puede llegar a venir. Y cuántas personas pueden llegar a morir, es la realidad, ¿no es cierto?, que estamos viviendo. Van a hablar de esas dos personas sin ninguna duda, que van a seguir hablando a través de los tiempos. Muchas cosas tal vez van a marcar tu pasado, tu testimonio, pero tu testimonio y tu vida dejarán huellas profundas, y con el tiempo tus errores serán parte de la historia antigua de tu vida. Es cierto, muchos han cometido errores, pero han sido tan fuerte el testimonio que han marcado su vida, lo que han llevado a través del mensaje de Cristo, o lo que Dios ha hecho en sus vidas, que los errores del pasado cada vez se ven menos. Muchas personas a veces se sienten perseguidas por su pasado, porque piensan de que no pueden cambiar ese estigma que hay en sus vidas,
y que esa marca los va a perseguir. Esa es una mentira del diablo. Cuanto vos más cerca estés del Señor, tu pasado cada vez va a estar más lejos y ya nadie se va a acordar. Claro, tiene que haber una relación muy fuerte con el Señor, tiene que haber una entrega total, porque si no, esos errores del pasado siempre van a aflorar, lamentablemente. Por eso es necesario que nuestra vida espiritual resplandezca de tal manera que tu brillo elimine la oscuridad que pueda haber habido en tu pasado. Otra de las personas, ¿no?, es Pedro y Salomón. Pedro, en Hechos 2:14 dice: y Pedro entonces dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud. Escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen. Y ahí soltó una palabra, un mensaje de salvación. Y estamos hablando de un Pedro que venía de traicionar a Jesús, de un Pedro que venía de un montón de errores, un Pedro que venía de dudar, un Pedro que había sentido miedo de perder su vida a causa del Evangelio, pero un Pedro que había sido transformado por el poder del Espíritu Santo y que en ese momento comenzó a marcar una huella que los errores del pasado no se tienen en cuenta. Hablamos de un Pedro por ahí de que tenía un carácter sanguíneo, un carácter colérico, pero habla más fuerte el haberse parado delante de esa multitud sin tener miedo a que lo aprendieran y que lo mataran y llevar el mensaje de Jesucristo, y diciéndoles: ustedes mataron a Jesucristo. Es porque ese poder transformador de Cristo había obrado en su vida. Salomón, en 2 de Crónicas 7:1, dice: cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenaron el templo. Tan lleno estaba su gloria, el templo, que los sacerdotes no podían entrar en él. Al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas y, postrándose rostro en tierra, alababan al Señor diciendo: Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Es algo tremendo porque a través de esa oración de Salomón, que hizo descender justamente fuego del cielo y la gloria del Señor descendió, fue de testimonio para todos los que estaban ahí, y aún los sacerdotes, por esa presencia del Señor tan fuerte, no podían entrar en ese lugar. Y justamente todos los otros israelitas que estaban allí, dice que cayeron de rodillas porque se dieron cuenta que esa gloria del Señor era justamente de testimonio para ellos también, y ellos accionaron justamente en pos de eso. Cuando nosotros nos manifestemos como hijos de Dios, como dice la palabra que lo tenemos que hacer en Romanos, los demás justamente van a dar testimonio de eso porque van a ver la gloria de Dios reflejada a través de nuestra vida. Como te decía hoy, cuando ese brillo de la grandeza de Dios resplandezca en nuestras vidas, toda oscuridad va a ser disipada de la mente y del corazón de las demás personas. Otros van a hablar de lo que sembraste de Cristo. Pablo, justamente en Hechos 13:16, dice: entonces Pablo se puso de pie, levantó la mano para hacer que se callaran y comenzó a hablar. Y les dijo: hombres de Israel, y ustedes gentiles, temerosos de Dios, escúchenme. Pablo, que venía de ser un perseguidor de la iglesia, que estaba con miedo porque sabía que lo estaban buscando para matarlo, de todas maneras no tuvo miedo para levantar la mano y decir: hagan silencio un momento que yo tengo algo para decirles. Y llevó ese mensaje glorioso del Evangelio para cada uno de los que estaban allí, así como nosotros también tenemos la oportunidad. Cuando se habla de Pablo, no se habla más del perseguidor de la iglesia, se habla de alguien que sembró discípulos, sembró líderes, levantó iglesias, levantó líderes, levantó apóstoles, y su pasado quedó atrás dejando huellas profundas. Hasta en la plaza allí en Roma está la estatua de él, a pesar de su pasado. Es importante que tengamos en cuenta eso porque muchas veces pensamos que nuestro pasado nos limita, nuestro pasado nos condiciona. Tanto nosotros le demos importancia a nuestro pasado es lo que va a tener lugar en nuestra vida. Pero cuanto más resplandezca la gloria de Cristo, cuanto más sea nuestra comunión, cuanto más sea nuestra pasión con Cristo, menos ese pasado va a poder llegar a nuestras vidas. Y en esta noche quería justamente remarcarte, como dice el tema que comenzamos a escuchar al principio, ese pedacito. No lo puse más porque si no me lo va a detectar Facebook y me lo va a sacar el video.
En cuanto a tu vida, que está diseñada y vos tenés un propósito glorioso en tu vida porque naciste para dejar huellas en esta sociedad. La palabra de Dios nos dice en 2 de Crónicas 24:1 que Joás nació justamente llamado con el propósito para reinar. Cuando tenía 7 años comenzó a gobernar. Fue levantado por Joiada en medio del reinado de Atalía, que se había encargado de asesinar a todos los familiares que ella tenía para quedar solamente ella como heredera, pero Dios había guardado la vida de Joás. ¿Por qué lo había guardado? Porque el propósito de él era levantarse como rey. Así como tu vida está diseñada, vos estás diseñado y estás equipado para poder levantarte y reinar y cumplir con el propósito glorioso que Dios tiene para tu vida. En estos días que estamos viviendo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para poder trabajar en el propósito que Dios tiene para tu vida, para equiparte, para prepararte? Porque esto va a pasar. Dentro de un tiempo va a pasar esta cuarentena que estamos viviendo. Y Dios necesita de que como cristianos nos levantemos con poder, llenos del Espíritu Santo, para salir a proclamar el mensaje de salvación. Ya en este momento lo tenemos que hacer, pero luego de que esto termine, vamos a tener la total libertad para salir a la calle y para poder llevar el mensaje de salvación. No estamos en cuarentena, tampoco estamos censurados para no poder hablar, lo podemos hacer ahora. Es más, yo en estos días varias veces pongo música cristiana acá en mi casa con todo el volumen para que la escuchen todos los vecinos, porque hay tanto silencio que la van a escuchar hasta en la otra cuadra, porque no hay nada que diga que no lo puedo hacer. Entonces aprovecho para sembrar la palabra de Dios a través de la música, a través de las alabanzas. Pero vos estás llamado con un propósito glorioso. Vos que me estás escuchando ahí del otro lado en esta noche, no sé cómo te llamas, Juan, Pedro, Alicia, Marta, quien sea que esté del otro lado escuchando en esta noche y que pueda escuchar este mensaje y que lo puedas compartir con otros, estás llamado con un propósito glorioso para reinar desde que fuiste creado en el corazón de Dios. Él te diseñó y te está preparando y te está equipando con un propósito glorioso para que vos lo puedas alcanzar y que puedas cumplir para lo que Dios te llamó. Sin duda alguna, detrás tuyo van a quedar huellas. Sin duda alguna, van a quedar huellas. Huellas muy profundas. El anhelo de mi corazón es que trabajes en tu vida, que te dejes guiar por la mano de Dios, que dejes que el Espíritu Santo obre en tu vida para que esas huellas sean como las que dejó Pedro, como las que dejó Pablo, como las que dejaron algunas mujeres en la palabra de Dios, como Ruth, como Débora. Huellas que a través del tiempo no se pueden borrar, es más, hasta quedan plasmadas en películas que hablan de ellas, porque fueron tan profundas las huellas que dejaron que no se pueden borrar. Lo sí es que podemos hacer es poder repetirlas y aún mejorarlas. Y es por eso de que nacimos para dejar huellas. Ahora, ¿qué huellas estás dejando? ¿Esas? ¿O estás dejando huellas que tal vez hasta te gustaría poder borrar? Las que van quedando atrás. No las podemos borrar. Lo que podemos hacer es brillar de tal manera que esas huellas negativas que tal vez dejamos con el tiempo vayan desapareciendo. En esta noche yo te invito para que en este tiempo te estés esforzando, buscando cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Qué es lo que Él tiene preparado para vos? ¿Para qué te diseñó? Para que puedas trabajar en tu vida, para que puedas equiparte de tal manera para mejorar cada día eso, para llegar a la perfección gloriosa a través de la mano de ese alfarero glorioso que tenemos, que obra en nuestra vida a través del Espíritu Santo. En esta noche yo quiero terminar orando una breve oración y pedir para que Dios obre en tu vida. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre, nos gozamos en tu presencia, Señor, y en esta noche yo te quiero pedir por cada uno de los que están escuchando este mensaje en esta noche, que tú puedas obrar en sus vidas y en sus corazones. Espíritu Santo, te pido que haya una visitación especial para que tú le estés revelando ese propósito glorioso que tú tienes para con cada uno de ellos. Te lo pido, Señor, y te doy infinitas gracias porque sé que el anhelo de tu corazón es poder hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente noche y un excelente fin de semana.